Los nombres de Arthur Schopenhauer y de Friedrich Nietzsche son nombres que siempre se asocian. Y se asocian con razón, porque Schopenhauer, una generación anterior a Nietzsche, que nació en el año 1844, tuvo una gran influencia sobre él. Una cosa es que esta influencia se transformó luego en una crítica radical. El primer libro que publicó Nietzsche, todavía bastante joven, El nacimiento de la tragedia, mantiene algo que rápidamente descartará y rechazará, que es que la cultura alemana de su época, sobre todo representada por las figuras del músico Richard Wagner y del filósofo Arthur Schopenhauer, puede haber un cierto renacimiento de la cultura trágica griega que Nietzsche siempre admiró. Rápidamente Nietzsche cambiará de punto de vista, tanto respecto a la cultura alemana como respecto a Wagner, como respecto a Nietzsche. Con respecto a la cultura alemana, cada vez tendrá una visión más mordaz, más sarcástica, más crítica. Prácticamente el único que de alguna manera se libra de esta crítica tan radical es Goethe. Considerará que Wagner, en contra de lo que había pensado, viene a ser un representante del peor cristianismo, lo que Nietzsche más rechazaba, más criticaba. Y con respecto a Schopenhauer, pues bueno, hay una elaboración más interesante, pero que le llevará a la conclusión de que, a pesar de los elementos que conserva digamos, en común con Schopenhauer, y este elemento básico es esta especie de metafísica de la voluntad por una parte, lo que entendía Schopenhauer, de que el mundo, más allá de nuestro intento de representarlo racionalmente, era un caos que se movía por una especie de voluntad, y voluntad aquí la hemos de entender como impulso, como pulsión, destructiva y creativa al mismo tiempo, es decir, un caos, cosa que heredará Nietzsche, esta visión, ¿no? Esta visión además muy organicista, digamos, en contra del mecanicismo de la época, ¿no? El mundo como una especie de animal. Por otra parte, también conservará de Schopenhauer algo que éste había planteado y que yo creo que es muy importante y que hasta ahora la filosofía había rechazado en gran parte, ¿no? Que es la idea del mundo, de la vida, como algo totalmente vinculado al dolor, que de alguna manera la vida es dolor. Esta idea de Schopenhauer, Nietzsche la conservará, pero la actitud que tendrán es totalmente diferente. Es decir, para Schopenhauer, si el mundo es dolor, si el deseo es insatisfacción, aburrimiento, lo que hemos de hacer es liberarnos del deseo. Y de alguna manera lo que hará Schopenhauer es apuntarse a algo que se había sugerido desde fuera de nuestra tradición, que es el budismo. Aquí también es interesante señalar que como Schopenhauer es el primero que se abre a este otro con mayúsculas de la tradición filosófica occidental, griega y europea, ¿no? Por lo tanto, lo que llevará a Schopenhauer es a plantear un rechazo del principio de individualización, del propio deseo del ser humano, de desvincularse de esta voluntad de vida y de alguna manera buscar un remedio, podríamos decir, en la compasión y en la música y en la eliminación del deseo, ¿no? Que es lo único que le puede dar una mínima tranquilidad, pero sobre todo separado de esta voluntad de vida que
que es la que potencia todo el cosmos, ¿no? Nietzsche tendrá la postura contraria, es decir, Nietzsche aceptará que la vida es dolor, pero apuesta radicalmente por la vida. Nietzsche considera que la gran enseñanza de la cultura trágica griega justamente es que a pesar del dolor vale la pena vivir. Esta es la apuesta radical de Nietzsche y toda su filosofía lo hace desde esta perspectiva, desde valores afirmativos de la vida. Por lo tanto, Nietzsche criticará a Schopenhauer y Nietzsche también criticará al budismo. En su libro En Anticristo hará una crítica interesante del budismo, planteando como una forma de nihilismo, pero considerando que no es tan tramposo como el cristianismo. El budismo no propone una vida futura, que no existe, sino que hace el budismo es simplemente plantear que si queremos eliminar el dolor, hemos de eliminar el deseo. Pero esto para Nietzsche es rechazar la vida. Y Nietzsche, repito, hace toda una filosofía que es un intento de crear unos valores que sean afirmativos de la vida, ¿no? Por lo tanto, la crítica, digamos, que hará Nietzsche a Schopenhauer es por su nihilismo, ¿no? Es interesante que cómo han habido autores que han tenido un interés conjunto por los dos. Por ejemplo, pues Giorgio Colli, un interesante filósofo italiano que nació a principios del siglo XX, que es el que además fue el responsable o uno de los dos responsables de la edición crítica de la obra de Nietzsche, mantiene una gran admiración hacia los dos, hacia Schopenhauer y hacia Nietzsche, señalando de todas maneras sus diferencias, pero considerando que son las últimas expresiones de lo que es la filosofía en el sentido fuerte con mayúsculas, ¿no? Autores como por ejemplo Junger plantearán igualmente una doble admiración, es decir, Junger por una parte está como ligado a lo que sería una cierta digamos metafísica, no solo esta metafísica de la voluntad, ¿no? Sino como esta influencia que tuvo Schopenhauer, ¿no? Por parte del hinduismo, ¿no? De formar parte de la unidad de las cosas, una vía un poco mística que también seduce a Junger. Por otra parte también a veces comparte su pesimismo, pero por otra parte está vinculado a esta voluntad afirmativa, a esta acción, ¿no? A esta búsqueda, digamos, de superación del nihilismo, ¿no? Con valores afirmativos que representa Nietzsche, ¿no? Y luego, como sabemos, pues bueno, ha habido pues autores como por ejemplo Wittgenstein que ha tenido una gran influencia de Schopenhauer por lo que representaría su ética, ¿no? Incluso este misticismo, y en cambio no tendrá ninguna simpatía por Nietzsche, ¿no? Y por otra parte, pues bueno, tenemos a toda, por ejemplo, esta generación interesante de filósofos franceses, desde Bataille y Blanchot y Klossowski, hasta Foucault y Deleuze, que tuvieron mucha influencia de Nietzsche y ningún interés por Schopenhauer, ¿no? Y finalmente también quería comentar, porque me parece interesante, la supuesta influencia que tuvieron Schopenhauer y Nietzsche sobre Freud, el fundador del psicoanálisis, que tan importante ha sido en los siglos XX y XXI, ¿no? Bueno, yo tengo aquí mis reservas. Freud sí que dice en su autobiografía que los leyó a ambos y que vio una cierta afinidad, pero esto no quiere decir que tuviera ninguna influencia, ¿no? Más bien plantea que no es algo en lo que quiera profundizar porque su camino es otro, ¿no? Su camino es un camino de intentar fundamentar una ciencia que es el psicoanálisis, ¿no? Particularmente creo que con respecto a Nietzsche tampoco hay tanta afinidad,
Con respecto a Schopenhauer, sí que la hay, yo creo, en varios aspectos. Incluso se han escrito libros interesantes que comparan a Schopenhauer con Freud, pero tampoco creo que hubiera una influencia muy directa, exceptuando quizás algún elemento como la introducción, por ejemplo, más allá del principio del placer, del término nirvana, o incluso la propia noción de pulsión que aparece, digamos, en Schopenhauer.